Muy bien, ahora sí quisiera que me acompañáis al libro de Deuteronomio, capítulo 28. En esta mañana no vamos a tener el bosquejo porque, como vais a ver, es muy sencillo. Son solamente 2 puntos y los voy a decir a continuación. Por tanto, vamos en primer lugar al pasaje de Deuteronomio, capítulo 28. Es un capítulo extenso, largo, tiene 68 versículos. No los vamos a leer todos en esta mañana. Yo espero, confío y es mi oración. Te animo a que lo hagas, que lo que vemos aquí cada domingo, que luego también lo puedas ver en casa. Y cuando sucede como en esta mañana, que no vamos a leer todo el capítulo, pues que tú en casa sí lo puedas hacer. En esta mañana vamos a leer solamente los primeros 14 versículos de este capítulo, que dice así: Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová, tu Dios, y sigues sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples, y no te apartarás de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Vamos a dejar aquí la lectura en esta mañana, pero como he dicho hace un momento, yo te invito a que puedas seguir leyendo este capítulo, terminarlo en tu casa. Seguramente más de uno de los que estamos aquí, varios de nosotros, alguna vez ha tenido que firmar algún contrato, quizás hacer un seguro de vida, por ejemplo, donde hay una serie de cláusulas, un acuerdo que firmas, en donde tanto el que asegura como el asegurado se comprometen a cumplir con ciertos requisitos. Y si esto es así, pues vamos a recibir una serie de beneficios. Evidentemente, si no cumplimos lo pactado, pues no vamos a recibir lo que habíamos pactado, ¿verdad? Es interesante que en el antiguo cercano Oriente, cuando se realizaba un pacto entre el rey y los súbditos de un determinado país,
ese pacto se concluía con una serie de beneficios que recibían los súbditos si cumplían los términos de ese acuerdo, de ese pacto. Algo similar encontramos en el capítulo 28 que acabamos de leer, donde se les está diciendo a la nueva generación de israelitas que están a punto de entrar en la tierra prometida, se les describe de manera detallada una serie o una lista de bendiciones y maldiciones que recibirían los israelitas dependiendo si obedecían a Dios o le desobedecían en ese pacto que habían establecido. Como bien observamos cuando leemos todo este capítulo entero, las maldiciones, es decir, las consecuencias de la desobediencia, son mucho más numerosas, más extensas que las bendiciones prometidas. En cierta manera, este capítulo que tenemos aquí tiene su paralelo, ya lo vimos en su momento, en el libro de Levítico, capítulo 26. Y en cierta forma, lo que se describe en este capítulo es una especie de bosquejo anticipado de la historia triste y trágica que le esperaba al pueblo de Israel por causa de sus pecados, de su desobediencia. Básicamente lo que vemos en este capítulo lo podríamos dividir en dos partes, dos puntos. En primer lugar, los versículos 1 al 14 que ya hemos leído, que nos presentan las promesas condicionales de bendición. Dios le promete a su pueblo una serie de bendiciones siempre y cuando ellos cumplan con una serie de condiciones. Es importante observar el énfasis continuo que encontramos en este pasaje, pero ya lo hemos estado viendo también en el libro de Deuteronomio, el continuo énfasis en que la bendición del Señor tiene una naturaleza condicional. El Señor quería bendecir a su pueblo abundantemente, pero la condición que determinaría lo que iban a recibir, si bendición o maldición, era que ellos obedecieran la palabra de Dios. La promesa del Señor de que Israel gozaría, disfrutaría de una tierra que fluye leche y miel. Esa promesa estaba condicionada a que ellos guardasen las cláusulas que había en ese pacto que habían hecho con el Señor. Por eso ese énfasis, versículo 1, versículo 2, versículo 9, 13, 14, donde se les dice, si, fijaos versículo 1, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, ¿para qué? Pues para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Versículo 2, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová. Versículo 9, te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y sigues sus caminos. Versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples, y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, una y otra vez se nos recuerda en este pacto que Dios había hecho con su pueblo, que si ellos cumplían con ciertos requisitos, con ciertas condiciones, entonces y solo entonces el Señor iba a proveerles de abundantes bendiciones, como se describe en estos versículos.
bendiciones, hermanos y hermanas, que como hemos leído en estos primeros 14 versículos, lo abarcaban todo, todo. Israel iba a ser bendecido tanto, versículo 3, en las ciudades como en el campo. Iban a experimentar la abundancia, la fertilidad a todos los niveles, a nivel familiar, versículo 4, económico. Recordemos que Israel iba a ser un país donde iba a sobrevivir gracias a la ganadería, a la agricultura. Versículo 4, 5 al 8. Además, el Señor le iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Iban a ser protegidos, tenían asegurada la victoria sobre las demás naciones. Iban a gozar de un lugar de honor entre todas las naciones. Versículo 1, versículos 6 y 7, versículo 13. Dicho de otra manera, hermanos y hermanas, los israelitas iban a tener éxito en todos los aspectos de su vida. Siempre y cuando cumplieran las condiciones que se habían establecido en ese pacto con el Señor, sin apartarse de las palabras del Señor que había ordenado por medio de Moisés. No se podían apartar, versículo 14, ni a derecha ni a izquierda. Cualquier desviación de la norma, de la senda establecida claramente por el Señor, sería pecado. Y el pecado iba a tener unas tremendas consecuencias en la vida de Israel. Lo cierto es que todas las promesas condicionales de Dios de bendecir a su pueblo, aunque no cabe duda de que eran muy atractivas, fijaos lo que hemos estado leyendo en estos versículos, eran muy atractivas. Eso no significaba, no garantizaba que los israelitas la fueran a recibir. Cuando una persona, y quizás alguien de los presentes alguna vez ha experimentado esto, cuando una persona recibe abundantes bendiciones en muy poco tiempo, sobre todo después de haber padecido una serie de circunstancias difíciles en su vida, dificultades, como le había ocurrido al pueblo de Israel. Recordemos, ellos, por así decirlo, están finalizando ese periodo de 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por causa de sus pecados, de su rebeldía, de su desobediencia al Señor. Por tanto, toda aquella generación que había salido de Egipto, mayores de 20 años, ninguno de ellos entraría en la tierra de Canaán. Todos iban a morir. Todos. Israel sabía lo que era experimentar una serie de dificultades en su propia vida. Y era muy fácil que ellos se olvidaran pronto, una vez que entraran en la tierra que fluye leche y miel, una tierra generosa a todos los niveles, donde iban a experimentar la abundancia, cosa que no habían tenido en el pasado. Pero era muy fácil que una vez que ellos entraran en la tierra prometida y recibieran todas estas cosas, se olvidaran pronto de lo que habían dejado atrás. Y no solamente se olvidaran de lo que habían vivido en el pasado, sino que también era posible que se olvidaran de aquel que les había proveído de tantas bendiciones. Es decir, que se olvidaran de la fuente de toda bendición. Era muy fácil que esto ocurriera. Este tema, el de no olvidar, como bien recordaréis, porque no habéis olvidado, lo hemos estado enfatizando una y otra vez a lo largo de este libro de Deuteronomio. Lo vimos en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8, antes el 6, capítulo 11, capítulo 13. Ese mandato de que el Señor le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Decía, por ejemplo, capítulo 6, versículo 12, cuídate, ten cuidado, abre los ojos, considerad el no olvidaros del Señor. Este libro enfatiza repetidamente que fue el Señor la fuente de toda bendición,
y por eso no podían olvidarse de Él. Algo que se está enfatizando una y otra vez, porque es muy fácil, hermanos y hermanas, que eso también te ocurra a ti y a mí. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido de Dios a lo largo de nuestra vida? Sí, es cierto que hemos pasado por dificultades y a lo mejor en estos tiempos que estamos viviendo hay hermanos y hermanas que están aquí presentes o que nos puedan ver a través de internet que en estos momentos estén pasando precisamente esas dificultades. Pero cuando echamos nuestra mirada hacia atrás y empezamos a recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida a lo largo de los años, tenemos que reconocer que sus bendiciones han sido abundantes, sobreabundantes. Cuánta gracia ha derramado Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso, qué bueno recordar aquellas palabras del salmista en el Salmo 103 cuando decía: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego detalla alguno de esos beneficios, decía el salmista. Él, el Señor, es el que perdona todas nuestras maldades. Es el Señor quien sana todas nuestras enfermedades, el que rescata nuestra vida de la fosa, del hoyo, el que nos corona de bondad y compasión, el que colma de bienes nuestra vida. Salmo 103. Qué importante es también nosotros tener en cuenta esto y poder decir como el salmista: bendice alma mía al Señor y no olvides. Una y otra vez la palabra de Dios nos reta, nos exhorta a no olvidar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que fácilmente tú y yo olvidamos. Cuando estamos sobre todo pasando por momentos buenos, momentos enriquecidos, donde estamos nadando quizás en la abundancia, un buen trabajo, un buen sueldo, una buena familia, una buena casa, un buen coche. Y cuando estamos en esa situación es muy fácil que olvidemos que todas esas cosas nos las ha dado el Señor, que no es gracias a mis méritos, a mi esfuerzo, a mi trabajo que yo pueda tener todo esto. No, es todo por la gracia de Dios. Por eso una y otra vez se nos dice: no te olvides, no te olvides. Qué mandamiento, tremendo. En la Biblia hay muchos mandamientos, este es de los más importantes. No te olvides de Jehová tu Dios. Necesitamos, hermanos y hermanas, sobre todo cuando la vida nos sonríe, necesitamos no olvidar nuestro pasado, no olvidar del lugar donde el Señor nos sacó y en el lugar en el cual nos encontramos ahora. Qué triste es cuando olvidamos. Por eso la importancia de este mandamiento. Y es interesante que lo que se nos está diciendo aquí, que las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel estaban condicionadas a que Israel oyese atentamente, guardase, obedeciese la palabra de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, ese aspecto condicional también lo encontramos en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús, nada más iniciar su ministerio, como nos recuerda Marcos en su Evangelio capítulo 1, nos dice que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor nos recuerda, el Señor Jesús, como todo el Nuevo Testamento, que para tener vida eterna, para gozar de las bendiciones de Dios, es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo,
nacer de nuevo. Dios promete una vida abundante a todos aquellos que la quieren recibir, pero con la condición de nacer de nuevo. O como dice Jesús en estas palabras, de arrepentirse y creer en el Evangelio. No hay otro camino, no hay otra forma de alcanzar la salvación, de recibir vida y vida en abundancia, vida eterna. Dios quiere darnos todo esto y mucho más, con la condición de que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que creamos en el Evangelio. Y ese creer implica, va cogido de la mano del verbo obedecer, guardar sus mandamientos. Ya Jesús lo dijo con otras palabras: si me amáis, si verdaderamente tú me amas, guardarás mis mandamientos, los obedecerás. No tienes otro camino, no tienes otra salida. Si realmente yo soy un hijo o una hija de Dios, si yo he nacido de nuevo, eso se verá en que yo guardo los mandamientos de Cristo, de que yo le obedezco, de que yo estoy en sus caminos. Por tanto, esas promesas condicionales que encontramos en este capítulo, esa lista de comportamientos que el Señor le dio a su pueblo cuando hizo ese pacto en el desierto, también pueden ser aplicadas a nuestra vida, hermanos y hermanas. Evidentemente, cuando Dios habla de bendecirnos, quizás no está pensando tanto como sucedía con el pueblo de Israel, bendecirnos en el aspecto material, que evidentemente Dios lo puede hacer, sino más bien esas bendiciones tienen un aspecto espiritual. Dios ha prometido una serie de cosas, ha derramado sobre nosotros una serie de misericordias, como diría Pablo en su carta a los Romanos, que dedica los primeros 11 capítulos de Romanos precisamente para recordarnos las misericordias de Dios, sus bendiciones, que son nuestras, no porque la merezcamos, sino que son nuestras porque tú y yo hemos descansado, hemos creído en la obra de Cristo Jesús en el madero, en la cruz. Y porque hemos sido declarados justos por la fe, podemos recibir todas esas bendiciones, mayormente bendiciones espirituales y no tanto materiales. Ahora bien, el pasaje que no hemos leído, versículos 15 hasta el final de este capítulo, nos recuerda las consecuencias de la desobediencia. Versículos 1 al 14 están las promesas condicionales de la bendición, pero en el versículo 15 al 68 tenemos las consecuencias de la desobediencia. De la misma manera que Dios había prometido bendecir al pueblo suyo si éstos le obedecían, también les aseguró, versículo 15 en adelante, que si por el contrario ellos le daban la espalda, ellos desobedecían deliberadamente a sus mandamientos, esto traería trágicas consecuencias sobre sus vidas. Esto traería no la bendición, sino la maldición de parte de Dios. Si Israel decidía no escuchar con atención la voz del Señor, su palabra, entonces todas esas promesas que habían sido pronunciadas en los versículos anteriores que ya hemos leído, todas esas promesas serían anuladas, canceladas, invalidadas. Y esto se ve de manera clara en los versículos 16 al 19, donde encontramos todo lo contrario de lo que ya hemos leído en los versículos 3 y 6. Todo lo contrario. Es interesante cómo comienza este apartado, versículo 15. Pero, es decir, después de describir todas esas bendiciones, si ellos obedecen, si ellos escuchan atentamente cumpliendo el pacto,
recibirán bendiciones. Pero, versículo 15, acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones que se describen del versículo 16 hasta el final. Y algunas de esas maldiciones ya las hemos visto, aunque pasamos por encima, en el capítulo anterior, como bien recordaréis. Como ya hemos estado señalando, hermanos, hermanas y amigos, la lista de las maldiciones es mucho más extensa, más numerosa que la lista de las bendiciones. Esta lista que encontramos aquí delante menciona las terribles consecuencias que trae la desobediencia a la voluntad de Dios. Aunque como veremos más adelante en el capítulo 30, todas estas maldiciones tenían el propósito de llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y estas maldiciones, si decíamos antes que las bendiciones lo abarcaban todo en la vida del pueblo de Dios, si ellos desobedecían, las maldiciones también lo abarcaban todo. ¿Qué es lo que se nos describe en estos versículos? El pueblo iba a experimentar, por ejemplo, plagas, versículo 20 al 22, luego del 59 al 60. Algunas de estas plagas serían semejantes a las plagas que Dios envió sobre Egipto, no sobre los israelitas, sobre los egipcios. Pero ahora esas plagas, muchas de ellas, vendrían sobre el pueblo de Israel. Plagas como las úlceras, versículo 27, 34 al 35, la langosta, versículo 38, la muerte del ganado. Las consecuencias de la desobediencia traería todo esto al pueblo. Además traería también la sequía, versículo 23, 24. Traería la derrota de Israel frente a sus enemigos, derrotas militares, versículo 25 y 26. Iban a sufrir la invasión del enemigo, versículo 25, 35, versículos 47 al 52. Iban a sufrir, a experimentar el asedio, enfermedades, opresión, frustración, confusión. Iban a experimentar el exilio, como bien sabemos. También iban a experimentar la crisis, la ruina económica. Si los versículos de las bendiciones hablaban de la abundancia que iban a tener, ahora sería todo lo contrario. Iban a experimentar también la hambruna, el hambre. Los matrimonios, los hogares quedarían rotos. Experimentarían la desolación y, por último, la esclavitud. Todas estas cosas las vemos en estos versículos, si los leemos y prestamos atención. De hecho, los últimos 10 versículos del 58 al 68 son una especie de resumen de todas estas maldiciones. Fijaos, versículo 28, cómo comienza. Si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley. Si ellos no cuidaban de hacer lo que Dios les había dado, entonces habrán consecuencias. La desobediencia es lo que produce consecuencias terribles. La obediencia trae bendición. La desobediencia, maldición y el juicio de Dios, los cuales vendrían sobre ellos por no haber escuchado la palabra de Dios. Versículo 45. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar los mandamientos y estatutos. Versículo 62. Y quedaréis solo unos pocos. De un pueblo tan numeroso como Israel, iban a quedar unos pocos, en lugar de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Pues por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová
tu Dios. El no obedecer, el no escuchar, el no guardar la palabra del Señor trajo estas dramáticas consecuencias. Y hermanos y hermanas y amigos que podáis estar escuchándonos, cuando nosotros vemos todas estas cosas que le dijo Dios a su pueblo Israel, pero cuando las leemos a la luz del Nuevo Testamento, estas cosas que aparecen aquí nos recuerdan a todos aquellos que se niegan a obedecer a Dios, a obedecer al Señor Jesús y a recibirlo como Señor y Salvador. Todas estas trágicas consecuencias nos llevarán a aquellos que rechazan a Jesús a verle a Él no como Señor y Salvador, sino como el juez, como aquel que nos va a juzgar. Las personas que no quieren obedecer a Cristo son como los israelitas que se describen en estos versículos. Quiero pedirte que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Hay unas palabras aquí que son muy conocidas para el pueblo de Dios, sobre todo el versículo 16, el cual nos dice, Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero sigue diciendo el texto, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos versículos que hemos leído nos recuerdan que Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar, para juzgar al mundo, no. Aunque también es cierto que un poquito más adelante, en el capítulo 9, se nos recordará que Jesús dijo que Él había venido al mundo para juicio, para juicio. Es decir, Jesús vino a traernos salvación, cierto, pero la salvación de los que creen lleva implícito la perdición, el juicio de los que no creen. El mismo texto que hemos leído al principio, el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que Él ofreció a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y de manera implícita se nos está diciendo que el que no cree se va a perder, va a ser juzgado. A pesar de que Jesús dice que Él no vino a este mundo, dice versículo 17, para condenar al mundo, para juzgarlo. Sin embargo, el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. Los que no creen en el nombre del Señor Jesús son condenados, excluidos de la vida eterna. Y no importa que sean personas muy religiosas, personas muy buenas y sinceras, personas que hacen buenas obras. No, nada de eso les va a servir lo más mínimo para entrar en el reino de los cielos. La venida de Jesús a este mundo hace 2000 años atrás da a las personas, a los hombres y mujeres, la oportunidad de ser salvas, pero han de tomar una decisión. Amigo y amiga que me puedas estar escuchando en esta mañana,
Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo hace 2000 años, no para juzgarte, no para condenarte, no. Él vino para darte vida y vida eterna. Pero para que tú recibas esa vida, es necesario que tú tomes una decisión. Tú tienes que elegir en cuanto a dónde quieres pasar la vida eterna. O en el cielo con Cristo, o en el infierno separado por toda la eternidad de Dios. Tú tienes que decidir qué hacer con Cristo. Rechazar el fantástico regalo que Dios nos ofrece por medio de su Hijo es optar por el juicio y la condenación de Dios. Juan sigue diciendo en el versículo 19 de este pasaje al 21, de la capacidad, el poder que tienen las personas de elegir. La gente nos dice, versículo 19, que prefirió las tinieblas que la luz. Nadie les forzó a tomar esa decisión. Dice versículo 19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres y mujeres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué triste lo que se nos está diciendo aquí, que hubieron personas, siguen habiendo personas y seguirán habiendo personas que prefieren vivir en las tinieblas que en la luz de Cristo. Su condena radica, la condena de estas personas en la elección que han hecho. Así que rechazan la luz que se les ha acercado y aman las tinieblas. Y como consecuencia nos dice versículo 36 de este capítulo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú y yo creemos y por tanto obedecemos a Jesús, no es que tendremos a lo mejor, dependiendo de una serie de cosas, a lo mejor tendremos vida eterna. No. El texto dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero, escucha lo que dice el texto, pero el que se niega a creer en el Hijo, es decir, el que se niega a obedecer a Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo y amiga, hermano y hermana, Dios no quiere que nadie sufra las tragedias mencionadas aquí en el Evangelio, como tampoco aquellas que hemos visto en Deuteronomio. Es por eso que Dios envió a su único Hijo perfecto, para que Él fuese la propiciación, es decir, el objetivo, la diana de Dios para derramar su ira. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para ocupar tu lugar y mi lugar, la ira de Dios, esta ira de la que se nos habla, versículo 36, la ira que tiene que caer sobre todos aquellos que niegan, rechazan a Jesús, que por tanto van a ser maldecidos por desobedecer a Dios. Esa ira, en vez de caer sobre ti o sobre mí, cayó sobre Cristo Jesús cuando murió en la cruz. Y ahora, todo hombre y mujer, toda persona que se refugia, se ampara bajo la gracia de Dios.
Toda persona que cree en Jesús, Dios la va a ver a través de su Hijo. Y por tanto, Él no verá nuestras maldades, nuestras injusticias, sino que lo que verá será la justicia perfecta de su Hijo en nosotros. Y por tanto, esa ira de Dios será aplacada, propiciada. Qué hermoso, ¿verdad?, lo que nos recuerda la palabra de Dios. Pero todo esto será nuestro con la condición de que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en el Evangelio. Como diría el apóstol Pablo en su carta a los romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Dios promete una serie de bendiciones. ¿Cuál? La de salvarnos. Y en esa salvación hay muchísimas bendiciones implícitas. La salvación implica que somos justificados, declarados justos, que somos redimidos, que somos reconciliados con Dios, que somos perdonados. Pero para recibir todo esto, la única manera de poderlo tener es con la condición de que, comienza el versículo, si confiesas con tu boca. Es decir, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú reconoces que tú estás separado de Dios, que necesitas un Salvador, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, confesar y creer, arrepentirnos, diría Jesús, y creer, las dos cosas van juntas. Yo me arrepiento de mis pecados, yo confieso que estoy separado de Dios, que merezco la muerte eterna, pero reconozco que Cristo Jesús murió en la cruz para ocupar mi lugar, para darme la salvación. Si yo confieso y creo en Jesús, es entonces cuando tendré la salvación. El apóstol Juan lo diría con otras palabras, pero ya dirigiéndose a los creyentes, a ti y a mí, allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Para aquellos de nosotros que quizás estamos viviendo de espaldas a Dios, que quizás no estamos andando en sus caminos, que hay cosas en nuestra vida que no están bien, hermano y hermana. Dios quiere perdonar tus pecados y mis pecados, y no solamente nos quiere perdonar, sino limpiarnos de todas nuestras maldades. Diría Juan, si confesares con tu boca, o mejor dicho, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete una serie de cosas, pero con una condición. La condición es, si confiesas tus pecados. Si tú y yo en esta mañana confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos de haberle desobedecido, es entonces, y solo entonces, cuando el Señor no solamente nos perdonará nuestros pecados, sino nos limpiará de toda maldad. Por tanto, amigos y amigas y hermanos y hermanas, en esta mañana la palabra de Dios sigue prometiéndonos una serie de bendiciones sobreabundantes que Dios quiere derramar sobre tu vida y mi vida. Quizás no sean cosas materiales, que el Señor también las puede dar, pero sobre todo lo que Él quiere derramar sobre ti y sobre mí son sus bendiciones espirituales. Y Él lo hará en la medida en que tú y yo nos sometamos a su palabra, que no solamente la escuchemos atentamente,
sino que estemos dispuestos a obedecerla cada día de nuestra vida. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.